Buenas tardes, este es el equipo número 4 y vamos a hablar del resumen de la unidad. Está compuesto por Hernán Escobar, Julián Camilo, Velázquez Rodríguez, Víctor David, Valera Humada, César Germán y su servidor Rodríguez Gómez, Abraham Aliot. Yo soy David Velázquez y pues le voy a hablar sobre la magnetización de los materiales. Bueno, pues como tal vez ya sabemos o por lo menos escuchado, se dice que cualquier carga eléctrica en movimiento genera un campo magnético. Enfocándonos en la industria, una forma simple de generar campos magnéticos de intensidad controlada es haciendo pasar corriente de intensidad I a lo largo de un solenoide de N espiral. Según la ley de Ampère, el paso de la corriente da lugar a una excitación magnética H en el interior del solenoide y en la dirección de su eje. Bueno, dicha excitación da lugar a la aparición de un campo magnético inducido, B, también conocido como inducción magnética o densidad de flujo. Bueno, para entender pues esto, pues le explicaré estos siguientes datos que pues también va a ser necesario, ¿no? En el caso que el solenoide se encuentre en el vacío, pues nuestra fórmula sería la primera, ¿no? Que pues en este caso la densidad de flujo pues sería igual a la probabilidad por la excitación. Y bueno, y si en vez del vacío está colocado en el interior de una barra de material ferromagnético, se observa que la misma excitación H, el valor de la inducción magnética B cambia, ¿no? En este caso pues nos queda como B, que sería la densidad, sería igual a la permeabilidad por la excitación. Bueno, podemos compararlos y ver que resulta conveniente el empleo de una permeabilidad relativa adicional, ¿no? Y en este caso pues nos quedaría como la fórmula 3. Bueno, aquí en esa tabla pues básicamente, como dice arriba, pues son las magnitudes magnéticas, ¿no? Básicamente es todo lo que vamos a estar viendo ahorita, que es la excitación, la magnetización, la inducción, flujo, permeabilidad y la susceptibilidad, ¿no? Es todo, o sea, básicamente los datos que vamos a necesitar. Hemos observado que la presencia de un material hace cambiar la intensidad del campo. En el campo B puede considerarse como la suma del campo que existía en el vacío y el generado por la presencia del material B. Y pues ya de este modo pues nos queda la siguiente fórmula, ¿no? Y pues con esto, siendo M la imantación o magnetización de la sustancia que se define como el momento magnético que posee por unidad de volumen, pues la magnetización que aparece en el material es causada por la excitación magnética. Y la relación entre estas magnitudes la definimos como la susceptibilidad magnética, que es una magnitud adimensional, perdón, y que está dada por la expresión X, que pues X en este caso nos representa como la susceptibilidad, que sería igual a M, que es la magnetización, entre H, que es la excitación. Y pues utilizando los datos que ya habíamos visto antes, pues podemos reducirla a esta fórmula, que pues sería X es igual a la probabilidad menos 1. Al igual que ocurre en un solenoide, la magnetización de M que aparece en los materiales es también consecuencia del movimiento de cargas eléctricas. En este caso de los electrones que giran alrededor del núcleo y pues a la vez rotan sobre sí mismos. Dependiendo de cómo reacciona pues el material ante la excitación externa, pues los materiales se van clasificando, ¿no? En este caso pues son tres, que son las diamagnéticas, los paramagnéticas y ferromagnéticas. Bueno, que para esto pues mi compañero se los va a explicar, ¿no? Pues en este caso aquí, bueno, en esta última tabla pues les presento lo que son la susceptibilidad de materiales diamagnéticos y paramagnéticos.
Y pues bueno, son algunos ejemplos, ¿no? Que, por ejemplo, en los diamagnéticos el cobre, la plata, el estaño y el zinc, y en los paramagnéticos el aluminio, el platino y el titanio. Muy buenos días, tardes o noches. Aquí les habla Germán Valera Ahumada. La tarde de hoy les voy a hablar sobre lo que es clasificación magnética de los materiales. Vamos a empezar hablando sobre lo que son los materiales que son magnéticos. Bueno, se encuentra que en la naturaleza hay materiales que son fáciles de magnetizar, es decir, cuerpos que se magnetizan poco y cuerpos que en lugar de magnetizarse, cuando se introducen en un campo magnético, hacen que las líneas de inducción se separen por un rechazo que presentan en el campo. Si existen diversas formas de magnetizar objetos o materiales. Primero voy a hablar sobre los materiales ferromagnéticos. Los materiales ferromagnéticos, compuestos de hierro y diversas aleaciones, son aquellos materiales que de forma sencilla pueden magnetizarse. Son más fáciles de magnetizar debido a su composición. Ah, Hay cuerpos que se magnetizan de forma sencilla y que cumplen un mayor papel a la hora de usarse en algún experimento y que tienen mayores propiedades, como una mayor inducción y presentan mayor facilidad de líneas de campo. Un ejemplo de estos materiales puede ser el hierro, el níquel, el cobalto, el gadolinio y el diprocio, entre otros. Los siguientes materiales de los que hablaré son los materiales paramagnéticos. Los materiales paramagnéticos son aquellos que, debido a su susceptibilidad, son incapaces de adquirir una mayor atracción hacia un campo magnético, debido a una resistencia existente en dichos materiales hacia el mismo campo. ¿Qué quiere decir esto? Pues es sencillo, que estos objetos, estos cuerpos, no pueden magnetizarse de forma total. Estos de hecho se magnetizan de muy poca forma, leve pues. ¿Qué materiales serían qué materiales serían? Sencillo, serían el aluminio, el paladio, el magnesio, titanio y el wolframio. O sea, prácticamente la mayoría de los sólidos. Ahora les voy a hablar sobre los materiales diamagnéticos. Los materiales diamagnéticos, cuando se introducen en un campo magnético, hacen que las líneas de inducción se separen por el rechazo que presentan en el dicho campo. Es decir, que se magnetizan débilmente en sentido opuesto a un campo magnético aplicado, o sea que son repelidos, actúan de forma opuesta. Los materiales son repelidos por los imanes, pero de una forma débil y concisa, es decir, son aquellos que se repeldrán por dichos imanes. Algunos ejemplos de estos materiales tan interesantes serían el bismuto, el cobre, el diamante, la plata y el argón, muy valiosos por cierto. Pero no podemos hablar de esto sin hablar de la permeabilidad. ¿Qué es la permeabilidad? Es la clasificación de los materiales, ya sea ferromagnéticos, paramagnéticos y diamagnéticos, que tiene que ver, entre otras cosas, con una propiedad de materia. Esta cantidad se puede definir como la facilidad que presentan dichos materiales a la formación de líneas de inducción. De ellos simboliza la letra griega mostrada en la fórmula siguiente, que es la representativa. Es una fórmula muy compleja y a la hora de explicarse tiene valores concisos. Mi nombre es Julián Camilo Hernández Escobar y voy a presentar el tema de circuitos magnéticos. Para entender bien dónde se ubican los circuitos magnéticos o qué materiales nos provocan un circuito magnético, hay que entender bien que un circuito magnético se encuentra donde existe un flujo magnético, como un imán, un electroimán, un transformador, entre otras. En la imagen podemos notar un imán que tiene un polo sur y un polo norte, y estas flechas las podemos representar por un flujo magnético provocado por una fuerza magnetomotriz. Para entenderle mejor a esta imagen, imaginemos que las flechas son electrones y que el imán es un camino o un ducto donde los electrones van a entrar por el polo sur y van a salir por el polo norte, provocando así una corriente eléctrica. Pero ¿qué pasa con las líneas que tienen arriba y abajo? Las flechas, perdón. Bueno, estas las podemos representar de una manera muy fácil. Imaginemos que el ducto tiene una fuga. Entonces, al ducto, al tener una fuga, los electrones que pasen por esa o que entren por esa fuga van a estar dispersados por todo el área. Pero imaginemos que en esa fuga hay una pequeña canalización que entra al polo sur. ¿Qué es lo que va a pasar?
los electrones van a tomar el camino, pero los electrones que tomen por esa fuga van a tomar ese pequeño camino o ese pequeño retorno para volver a entrar por el polo sur. En este caso, las flechas o ese camino o esa fuga está representado por el flujo magnético que tenemos aquí. Ahora, retomando lo que es un circuito magnético lo podemos definir de varias formas. Un circuito magnético es un camino cerrado de material ferromagnético sobre el cual actúa una fuerza magnetomotriz. También se entiende por un circuito magnético a una estructura ferromagnética acompañada de fuerzas magnetomotrices con la finalidad de canalizar líneas de fuerzas magnéticas. Como ya había mencionado en el ejemplo anterior con la imagen, esta es la misma representación que un circuito eléctrico. Hay que tener en cuenta que un circuito magnético es muy parecido a un circuito eléctrico, donde la fuerza electromotriz va a ser la fuerza magnetomotriz, es decir, va a ser la fuerza que impulse a que los electrones, en un circuito eléctrico, a que los electrones fluyan por un camino, provocando así una corriente eléctrica. En este caso, la fuerza magnetomotriz va a actuar de casi de la misma manera, que lo que va a hacer va a actuar sobre el flujo magnético para que así pueda provocar lo que es una corriente eléctrica. Dentro de un circuito magnético podemos encontrar dos tipos de circuitos, homogéneos y heterogéneos. Un circuito magnético homogéneo es aquel en donde todo su recorrido es de la misma sustancia, sometido a una inducción y longitud igual. Es decir, aquí podemos ver en la imagen un anillo, que dentro de ese anillo tenemos una línea azul. Esta línea azul va a representar la sustancia. La sustancia puede variar según el fabricante. Esta sustancia puede ser níquel, cobalto, hierro o otro tipo de material ferromagnético. ¿Qué quiere decir esto? Un material que tenga una fuerte imantación para provocar un campo magnético. Ahora, ¿qué quiere decir sometido a una inducción? Bueno, esto quiere decir que el material o el circuito magnético va a estar provocado o va a provocar campos magnéticos, que esos campos magnéticos van a generar campos eléctricos y estos a su vez serán sometidos a una fuerza, que esto inducirá una corriente eléctrica en el conductor. Y ahora tenemos los circuitos magnéticos heterogéneos. Es aquel donde no está compuesto por la misma sustancia, tiene distinta longitud y distintas inducciones debido a que hay varias secciones. En ese circuito puede haber o no entrehierro, es decir, este circuito magnético va a estar compuesto por varias sustancias. Podría ser una sustancia de níquel, podría ser una sustancia de cobalto, puede ser diferentes sustancias. Y como ya sabemos, van a provocar un campo magnético, que esto a su vez provocará un campo eléctrico. O sea, va a tener varias secciones donde esto va a provocar campos magnéticos en diferentes puntos de su trayectoria. ¿Y qué quiere decir el entrehierro? Es la región situada en el aire entre dos polos magnéticos de un imán o de un electroimán. Este entrehierro lo podemos entender mejor como si fuera una resistencia al paso del flujo magnético. Como sabemos bien, en un circuito eléctrico, la resistencia, que es lo que hace, nos provoca o se opone al paso de la corriente eléctrica, así controlando un poco lo que es la corriente eléctrica y que no entrará toda la corriente a un aparato o a una instalación eléctrica. En todo circuito magnético se hace necesario saber calcular la inducción magnética que ocasiona una corriente dada en un arrollamiento determinado y sobre un núcleo de forma, material y dimensiones conocidas, o al revés, saber dimensionar un núcleo y un arrollamiento para producir una inducción magnética determinada. ¿Qué quiere decir esto? En el ejemplo de un transformador eléctrico, sabemos que tenemos lo que es el devanado, sabemos lo que es la inducción y tenemos lo que es el embobinado. Bueno, como sabemos bien, lo que es el embobinado es que dependiendo al número de vueltas que se le vaya a dar con un
cierto calibre, nos va a provocar una corriente eléctrica. Entonces, el arrollamiento quiere decir el número de vueltas que le vayamos a dar a ese núcleo. Ahora, es posible determinar un circuito magnético debido a su comportamiento, que está rígido por ecuaciones análogas como las de un circuito eléctrico. Como ya había mencionado antes, un circuito magnético es muy parecido a lo que es un circuito eléctrico. A continuación tenemos fórmulas que determinan la similitud de estos dos circuitos. En el circuito magnético tenemos lo que es la ley de Hodgkinson, mientras que en el circuito eléctrico tenemos lo que es la ley de Ohm, muy famosa y muy conocida por muchos. Entonces, como podemos ver, la ley de Hodgkinson nos dice que la fuerza magnetomotriz va a ser igual al flujo magnético sobre la reluctancia. La reluctancia viene siendo la resistencia y la fuerza electromagnética. El flujo magnético va a ser como si fuera la corriente eléctrica, mientras que la fuerza magnetomotriz va a ser como si fuera el voltaje. Como podemos ver, la ley de Ohm, el voltaje es igual a la corriente por la resistencia, muy parecida a ambas. Entonces tenemos en cuenta que el circuito magnético es muy parecido al circuito eléctrico. Como se nota, un circuito magnético es muy parecido a un circuito eléctrico, pero no son iguales. En un circuito eléctrico, la fuerza electromotriz es la encargada de la circulación de la corriente eléctrica, mientras que la fuerza magnetomotriz es la responsable de la circulación del flujo magnético. ¿Cuál es la diferencia? Las máquinas eléctricas necesitan de un campo magnético para funcionar, así como la corriente eléctrica necesita un circuito de material conductor, cobre o aluminio, por donde circular. El campo magnético necesita un circuito de material ferromagnético por donde circular. ¿Por qué se usa un material ferromagnético? Bueno, este material ferromagnético es muy usado en circuitos magnéticos, ya que tiene una permeabilidad mucho más alta que el aire o el espacio. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no se va a poner al flujo magnético. Imaginemos una hoja de papel delgada o un cartón. Bueno, lo sumergimos a una corriente de agua. ¿Qué es lo que va a pasar? La corriente de agua va a fluir, va a pasar sobre ese cartón. Entonces, eso es lo que quiere decir una permeabilidad mucho más alta, que el flujo magnético va a pasar sobre ese material. Un ejemplo del uso de material ferromagnético está en el arrollamiento sobre núcleos. Esto, gracias a su gran permeabilidad magnética, no necesitan grandes corrientes para producir el flujo de operación al dispositivo. Algunos materiales donde se encuentra el ferromagnetismo es el hierro, el cobalto, el níquel y otros materiales donde tengan una fuerte imagen. Lo que sí debemos considerar es que dentro de un circuito eléctrico y un circuito magnético existe una variante muy similar, que en el caso ya lo había mencionado, en un circuito eléctrico es la resistencia, mientras que en un circuito magnético es la reluctancia. Estos dos dispositivos o aparatos tienen el mismo funcionamiento. La resistencia se opone al flujo de la corriente eléctrica. La reluctancia se opone al flujo del flujo magnético, perdón. Entonces la reluctancia está vinculada a la resistencia. Esto quiere decir que el circuito resiste el paso del flujo. En un circuito eléctrico, la corriente sigue el camino que le ofrece menor resistencia. En el caso de un circuito magnético, es el flujo magnético que busca avanzar por el sector que ejerce una menor resistencia. Y hasta aquí concluye lo que es mi tema de circuito magnético y espero que les haya gustado esta presentación.